Ok, hoy quiero hablarles de los offerings. ¿Qué son public offerings? Recuerden que las compañías que tradeamos, que son las de small caps, son compañías que no son muy, digamos, saludables financieramente. Es decir, sus fundamentales son bastante precarios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos para continuar con sus operaciones, esto lo hemos hablado muchísimas veces, necesitan dinero. Como sus ventas no son lo suficientemente fuertes como para sostener sus operaciones, ellos necesitan financiarse de alguna manera y esa manera es el financiamiento tóxico, que es el que hemos hablado durante mucho tiempo, y ese mecanismo se usa a través de las offerings. Estas offerings son dilutivas, son mecanismos dilutivos en los cuales se venden acciones, se crean acciones del aire, incrementando el parque de acciones emitidas, creando así una dilución y aparte esas compañías ponen precio a esas acciones. Y lo que hacen es causar cosas como esta. Vemos en Alt Mun Inc., que fíjense que este día de acá, que es el 5 de octubre, ella comienza en 4.61, llega hasta, ¿cuándo cerró? Más o menos por acá cerró, en 6.94. Y fíjense lo que hace After Hours. Esto recuerden que es After Hours. Este tiempo acá, fíjense como el volumen es menor. Eso es porque el mercado está cerrado. Pero hay una sesión que se llama After Hours y una sesión que se llama Pre-Market, que es esta sesión que vemos acá. Esta sesión va de 4 de la tarde hora de Nueva York a 8 de la noche hora de Nueva York. Y esta sesión que está acá, que es en el pre-market, va desde las 7 de la mañana en el caso de E-Trade, pero en Interactive Brokers u otros eh, brokers, perdón, otros brokers comienzan a partir de las 5 de la mañana hora de Nueva York y obviamente termina antes de las 9:30 de la mañana, que es cuando comienza el mercado. Entonces, vamos a ver este caso en específico de ALT, donde fíjense que el precio llegó a estar hasta en 10.63 y fíjense lo que pasa. Vamos acá a ALT y vamos a ver ALT y vamos a ver una noticia donde, fíjense, este día, 17 días atrás, esto fue el 8 de octubre, es decir, este día de acá, 18 de octubre, lo ven acá abajo a la izquierda de sus pantallas. Entonces fíjense que esto es lo que causa, esa noticia es lo que causa esta caída de precio. Fíjense que es en un minuto. En un minuto esto va de 10 a 5 a 4.76. Entonces, ¿qué es lo que causa esta caída de precio? Bueno, esto se llama, fíjense, Registered Direct Offering. Y fíjense que acá mismo les dicen que es a 5.40. Eso lo podemos ver también en los SEC filings, donde hay un poco más detalle de esta offering. Siempre lo van a ver en los 42.4b. Y fíjense que acá, digamos, lo van a ver más específico, sobre todo en la parte que dice offering. Acá. Acá te explican exactamente lo que van a hacer en ese offering. Lo más importante que tienen que ver es cuántas acciones están diluyendo y estas son las acciones que van a crear del aire. Esto es lo que va a incrementar las acciones emitidas, las shares outstanding. Fíjense que antes, common stock to be outstanding immediately before this offering. Fíjense que estas son las acciones antes del offering y estas son las acciones después del offering. Fíjense cómo se diluye las acciones que tiene la gente en ese momento, los shareholders que tienen en ese momento, casi el doble, más del doble. Y aparte, te están diciendo el precio ya que es en 5.40. Entonces, por eso es que el precio cae de esta manera tan fuerte de 10 a 5. Fíjense que a lo largo de ese día, luego de que dicen el offering, fíjense que el precio está entre 4.80 y 5.12. Porque obviamente no va a ser 5.40 porque acuérdense que el parque de acciones está incrementando el doble. Por eso es que el precio es diluido. No va a ser 5.40 sino va a ser un poco menos.
Y por eso esta acción cayó más del 50% de su precio desde que llega a ese precio. Esto era un swing perfecto técnicamente, es el patrón que hemos estado hablando durante todos estos días, que yo les digo que es el swing perfecto porque es una acción cuyo, si se fijan, vemos diario, y si se fijan, vamos a ver este día de acá que fue justo el día del offering. A ver, esto fue el 5 y esto fue el 8, exactamente. Este es el día que yo les digo que hay un breakout en volumen, el precio termina cerca de sus highs y es el primer día verde. Entonces eso es el patrón que a mí me encanta, el patrón perfecto de First Green Day para hacer swing, para comprar cerca del close y vender eh, en un spike, en un morning spike al día siguiente. Entonces, fíjense que no sucedió así por el offering. Este es el riesgo que hay, un riesgo bastante fuerte, donde lo vamos a tener en todas las acciones. Es el riesgo del offering. Quiero que les quede muy claro. Y quiero hablar también un poco de PTI, que PTI también lanzó un offering. Pero ¿cómo fue este offering? Si nos fijamos, vamos en vez de verlo daily, vamos a verlo en 5 minutos. Y aquí ya vemos los extended hours, no solo las horas de mercado. Y vamos a ver un offering también de este estilo. Vamos a ver PTI aquí, Yahoo Finance. Y vamos a ver que tiene un offering, que es el 22 de octubre. Entonces, el 22 de octubre, ¿qué hace esto? El 22 de octubre, fíjense que el precio no varía tanto como 50%, sino varía, a ver, el precio cierra más o menos en 7.80 y abre más o menos en 7.30, es decir, poco menos del 10% luego de esa noticia. De hecho, esa noticia se dio más o menos acá y fíjense que el precio no varió tanto, varió unos centavos apenas, unos 2-5% más o menos. Porque en unas baja 50% el precio tan fuerte y en otras puede bajar 5% y hasta no puede haber diferencia? Bueno, eso está en el offering. Fíjense que en el offering están diciendo que van a vender 9 millones de acciones, están creando 9 millones de acciones más y te dicen acá, vamos a ver, el precio está por acá. Creo que acá no lo vamos a ver en la noticia. Creo que esa fue la propuesta. Y aquí está el offering. Y si te lo dicen. Fíjense, fueron 11 millones de acciones a 6.75. Esto lo hacen para, obviamente, esto es lo que recaudan. Y fíjense que el precio ya te lo están colocando. Es decir, hay una dilución y el precio está a 6.75. Fíjense que esto no es un 50% por debajo, sino es más o menos un 10% luego del close del día anterior, donde el offering fue el día 22, el 21, el 19, perdón, cierra más o menos en 7.80. No hay tanta dilución, no hay tanta caída de precio. ¿Por qué? Porque apenas te están diciendo, hay inversionistas, imagínense, hay personas que están pagando más de 70 millones de dólares por 11 millones de acciones de esta compañía a 6.75. Es decir, hay gente dispuesta a pagar 6.75 por acción. Entonces el precio no va a variar tanto de ahí. Esto varía obviamente porque el precio de mercado puede estar o por debajo de ese 6.75 o por encima. Obviamente eso varía por las expectativas que hay, porque si se fijan, vamos a ver acá, esto es PTI, y si nos fijamos en el offering, nos vamos a dar cuenta que son 11 millones de acciones. Esto dice 7.40 por acción. Esto es lo que vale. La noticia, el press release no vale. Lo que vale es el SEC filing. Hay que ver por qué hay esta variación, pero de todas maneras vamos a suponer que es más o menos 7 el precio. Y acá te explican exactamente, vamos a ver acá, donde dice offering, te explican exactamente
¿para qué va ese dinero que están recaudando? Y fíjense que es para su droga que están, digamos, comercializando, ah, digamos, haciendo el R&D para desarrollarla y luego comercializarla. Entonces, las expectativas definitivamente es que ese financiamiento que están haciendo podría ser de manera positiva. Claro está, fíjense que días después de esto ya el precio está en 5.22. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que las offerings son el enemigo principal del shareholder, dependiendo del punto de vista que lo veamos, obviamente. Nosotros los traders, esto es nuestro enemigo principal porque nosotros no buscamos invertir en estas acciones, pero definitivamente para el shareholder también una noticia de offering indica dilución, unas más que otras, como pueden ver hay acciones donde el precio te puede caer 50% incluso, pero hay acciones que te puede caer un 10% justo después de la noticia. Incluso he visto acciones donde no cambia, incluso sube el precio por lo que les estoy diciendo, las expectativas. Recuerden las expectativas de mercado. Quizás creen, las personas creen o los inversionistas creen que ese dinero que están recaudando le va a hacer bien a la empresa y va a incrementar el valor de esa empresa y por ende va a incrementar el valor de sus acciones. Entonces, probablemente esa sea una razón por la que luego de un offering el precio pueda subir. Hay la posibilidad, pero generalmente, como son noticias de dilución y la compañía te está colocando un precio menor al que está en el mercado, porque si no, no es atractivo para los inversionistas que van a acceder a ese offering, entonces obviamente va a perder su valor en el mercado. Y con esto también podemos ver una eh, Tops también tuvo un offering. Vamos a ver, Tops, simplemente como otro ejemplo de lo que pasó esta semana, donde acá, 24 de octubre, y fíjense que aquí baja el precio. Vean que estaba en 1.84, bajó a 1.45 y si se fijan, el precio del offering es de 1.50. Y fíjense que es solamente 2 millones de acciones. Si nos fijamos en Tops, por ejemplo, vamos a ver las acciones emitidas y vamos a ver que hay 20 millones, es 10% nada más de dilución en acciones, no es tanto. Entonces, por eso es que el precio más o menos se queda por ese precio entre 1.50 y 1.60. No hay tanta dilución. Vamos a ver el offering solo para terminar, para que vean cómo interpretar estas noticias de offering. Aquí vamos a ver 2 millones de acciones y por aquí debe estar donde dice, creo que este no explica bien, aquí está el offering, creo que este no explica bien, es bastante, digamos, complejo cómo van a hacer este offering, pero con tal de que no vean un at the market offering, digamos que es una dilución un poco más, entre comillas, saludable, porque um, ninguna dilusión es saludable. Pero básicamente lo que quería contarles era las offerings, donde es el principal enemigo, sobre todo de los swings que hacemos de los primeros días verdes. Tómenlo en cuenta y por favor tomen en cuenta siempre que estas acciones o estas compañías pueden hacer este tipo de cosas siempre y cuando tengan un S3 activo. Este S3, fíjense que en este caso ellos pueden, este es en el caso de ALT, ellos pueden financiarse hasta 100 millones de dólares en un offering o más. Entonces, siempre que vean un S3 y sobre todo un effect de un S3, fíjense, ¿qué sería este? Aquí está, el S3, esto es un effectiveness o una noticia, un notice de efecto de ese S3 y aquí pueden ver que está activo ese S3 donde ellos tienen la posibilidad de financiarse a través de las offerings. Así que nada de esto es ilegal, nada de esto le puedes meter una demanda a la compañía, ni mucho menos, porque todo esto está en los SEC filing. Incluso es muy cómico esto, pero ellos te dicen los riesgos
que está invertir en sus acciones. Creo que esto lo hemos hablado muchísimas veces en los risk factors y van a ver todos los riesgos que implica invertir en estas acciones y van a ver que todos se los están diciendo en los SEC filings. Así que cada vez que vayan a hacer un swing o permanecer con una acción de estas por un día, por ejemplo, por mucho más de unas horas, por favor tienen que leer los fundamentales y entender en qué se están metiendo.